El Señor asignó heredad a su pueblo Israel. A través de Josué le repartió hermosas tierras a cada tribu. Dios tiene el cuidado de su pueblo y así el Señor de cada uno de nosotros si podemos creer, porque Él lo dijo y lo confirma. ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria del Señor? Sigue confiando, sigue esperando, sigue orando, que en su tiempo el Señor suplirá según sus riquezas en gloria y su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Sigue esperando esa respuesta. No te des por vencido, no te des por vencida. Sigamos esperando en la misericordia, en el amor y en el poder de nuestro Dios. Estamos gozándonos, deleitándonos en la palabra que estamos leyendo día con día. La gloria sea al Señor. Vamos a tratar de hacer esta lectura con la ayuda del Espíritu Santo. Perdonen mi garganta, estoy en una lucha, pero sé que el Señor me va a dar la victoria para la gloria de su nombre y que podamos nosotros continuar con el plan de lectura, ser obedientes al mandato divino, que escudriñemos la Escritura, que también de nosotros no se aparte este libro de la ley, su palabra santa, que podamos meditar también de día y de noche donde andemos en la lectura que realizamos día con día. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos humillamos, Señor, te necesitamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu provisión. Gracias, Señor, te necesitamos. Nuestros corazones anhelan, Señor, conocerte más, amarte, Señor, respetarte, buscarte, sentirte, Señor, ayúdanos. Sin ti no podemos, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, precioso, ayudándonos, Señor, guiándonos, Señor amado, a la lectura, a la comprensión, Señor, a la interpretación, Dios mío, tu palabra pura y santa, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poderla retener para compartirla, que las almas sean salvas para la gloria de tu nombre, que tú sigas restaurando, liberando, Señor, que tú sigas, Dios mío, preparándonos para ese encuentro glorioso. Tu venida está cerca, Señor. Anhelamos, Dios mío, estar contigo eternamente. Acuérdate de nuestros seres queridos, Señor. Oh bendito Dios, salva sus almas también. Libértalos, despiértalos, Señor. Con lazos de amor, llámalos, Padre Santo. Acuérdate de nuestra familia en la fe. Ayúdales también a crecer, a perseverar, Señor. Dios mío, a dar fruto. Que todos estemos en paz y en gozo delante de tu presencia, Señor. Que continuemos leyendo tu palabra, mi Dios amado, y así poder glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amados hermanos, que leíamos ayer capítulo 15 del libro de Josué, detalla, hermanos amados, la asignación de esa tierra preciosa que Dios había prometido a su pueblo Israel. Pues se empieza a ver, ¿verdad?, la repartición estratégica del territorio y vemos cómo Dios tuvo misericordia de cada uno de ellos y fue estableciendo los límites. Tal vez para nosotros es un poco complicado, difícil leer tantos nombres, ¿verdad?, que para nosotros no es común, no estábamos familiarizados con tantos nombres, pero el Señor los deja con un gran propósito. Y nosotros pudimos ver en el versículo del 1 al 12 cómo se describen las fronteras detalladas al sur, al mar Salado, al desierto de Sin, al este del Jordán, al norte de Jerusalén y al oeste, al mar grande, al mar Mediterráneo, y cómo Judá recibe una porción más grande. ¿Y esto por qué? Porque Judá, la tribu, tiene importancia muy grande proféticamente hablando de la tribu de Judá. Bendito Dios, el linaje escogido, la línea de bendición. De ahí nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vimos del capítulo 13 al 15 cómo Caleb recibe Hebrón. Y Hebrón vimos también en la lectura que se conoce como Kiriat Arba, como recompensa por su fidelidad, por todo su trabajo, como él fue obediente y fiel, su fe inquebrantable. Y el Señor hace grandes maravillas a través de Caleb, continúa la conquista, bendito Dios, y también él recibe Hebrón, esa parte montañosa, esa parte donde habían gigantes. También pide a un varón valiente que se una a la conquista, y es ahí donde aparece el nombre de Otoniel, del versículo 16 al 19, que era sobrino de Caleb
y que conquista Kiriat Sefer, demostrando también esa valentía que veía en su familiar, ¿verdad? Obteniendo también él como recompensa poderse casar con la hija de Caleb, con Axa, y ser su esposa. Recordemos, hermano, que para aquel entonces, bendito Dios, todavía existía ese grado de poderse familia cercana unir en matrimonio. A medida ya que va pasando, ¿verdad? Esta dispensación en la gracia no es permitido, porque hermanos amados, sabemos que el Señor quiere mantener la pureza también genéticamente hablando, y que nosotros tenemos que cumplir su palabra, bendito Dios, para poder estar bien delante de Él en pureza en todo sentido, espiritual y también física. Ante esto, ¿verdad? Ya él recibe, su esposa recibe también esa parte, la heredad, pero también Axa hace una petición a su padre. También motivada por su esposo, le dice que pida fuentes de agua, y es así como recibe manantiales superiores e inferiores para completar su herencia en el Negev. Mire qué bendición. Pedimos en el nombre de Jesús al Padre, y el Padre en su gran bondad nos escucha y nos responde. Así que nosotros tenemos que pedir con fe y sobre todo que se haga la voluntad de Dios. El Señor sabe las necesidades que tú y yo tenemos. El Señor se manifiesta de maneras poderosas, inesperadas y preciosas. A veces el día que decimos, hoy no sé, que no tengo que comer, pero de repente alguien te dice, mira, estoy haciendo esto y sentí de parte de Dios compartirlo contigo. ¿Cuántos hemos experimentado esa provisión divina y sobrenatural del Señor? Y es maravilloso. A veces hemos estado deseando comer algo y de repente no tenemos, pero Dios le mueve el corazón a algún hermano y dice, mira, te invito a comer esto. Una vez nosotros íbamos para la gloria del Señor, recordándome de este momento de los anhelos del corazón y la necesidad a veces. Íbamos un día saliendo con mi esposo a visitar un hogar y sentí el olor a carne asada y le dije a mi esposo, qué deseo de comer carne asada me dieron, porque me llegó el olor de la carne asada. Y me dice mi esposo, pero bueno, vamos ahorita a salir del compromiso, del privilegio con el Señor, y ahorita no tenemos disponibilidad para ir a comer carne. Bueno, está bien. Fuimos a visitar y nunca nos esperamos que en el hogar que nos estaban esperando, a nosotros, nuestra hermana nos dice, pero después que hablemos y oremos, les quiero invitar a comer. Y ella tenía una carnita preparada. Hermanos, yo me quedé, solo nos volvimos a ver con mi esposo y le digo yo, cómo el Señor conoce los anhelos del corazón. Y en cosas pequeñas, pero muy importantes, en cosas grandes también indispensables, en todo el Señor se glorifica y Él provee. Y Dios le proveyó a Axa esas fuentes, esos manantiales de agua para completar su herencia. Así el Señor tiene cuidado de suplirnos de todo lo que necesitamos. También leímos en el versículo 20 al 63, las ciudades de Judá y la persistencia jebusea. Se enumeran numerosas ciudades repartidas en las zonas geográficas al sur de la llanura montañosa, y se concluye con una nota muy triste. Judá no pudo expulsar a todos los jebuseos de Jerusalén y dejó un bastión cananeo en el territorio. ¿Y eso qué simbolizaba? Por un lado, no se completó la instrucción del Señor de limpiar, de erradicar todos sus enemigos, y ellos a futuro iban a tener problemas de estar con esos vecinos en cuanto al riesgo también de contaminación espiritual y otro tipo de batallas que después, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, tuvieron, ¿verdad? Sus enemigos se enseñorearon con ellos, los abatían, los afligían. En el tiempo de los jueces vemos cómo se repetía un ciclo. Israel se alejaba, pecaba, transgredía la ley, venían sus adversarios y los dominaban, luego clamaban y Dios en su misericordia mandaba a alguien, un líder, a rescatarlos, pero luego se olvidaban ellos y volvían a hacer el mal, porque dice la palabra que cada quien hacía como bien le parecía, ¿verdad? Entonces vemos que esto fue una de las partes lamentables que leemos en este capítulo 15, y aprendimos que la fidelidad de Dios es maravillosa,
Él es fiel, Él es poderoso y que también la fe debe de ir acompañada con acciones continuas, con acciones constantes en nuestro diario vivir. En todas las áreas tenemos que tratar de serle obedientes al Señor. Leíamos en Josué 16, detalla la asignación territorial de la descendencia de José. Sabemos por la palabra que la media tribu de Manasés había quedado antes de cruzar el Jordán establecida, pero la otra media tribu también estaba necesitada de tener tierras, así como también de Efraín, porque fueron dos hijos que tuvo José en Egipto, Efraín y Manasés. Entonces, bendito Dios, en su gran misericordia, les concede ubicación de la heredad y una ubicación estratégica en el centro básicamente de todos sus hermanos. Bendito Dios, perdonen hermanos, voy a tomar un poquito de té. Y vemos que la asignación de la herencia de José se describe como una asignación especial. La media tribu de Manasés y Efraín están situados a la zona céntrica, muy estratégica de todo lo que era Canaán. Los límites de Efraín los vemos del versículo 5 al 10. Se detallan las fronteras que le tocaba delimitadas a Efraín, las cuales se extendían desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo al oeste, lindando con Benjamín, con Dan al sur y con Manasés al norte. Bendito Dios. Pero también vemos aquí otro fallo. El fallo fue en la expulsión que no fue completa de los cananeos. Este capítulo nos enseña que una nota negativa en la historia donde los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Entonces les iba a tocar que convivir con ellos. Efraín permitió que los cananeos permanecieran en el territorio y lo que hizo fue obligarles a pagar tributo. Entonces se fueron más por querer tener un ingreso, una ventaja económica, subestimando básicamente el riesgo de que su generación se perdiera y se contaminara en la idolatría y en las costumbres paganas que ellos tenían. Bendito Dios. Entonces vemos aquí que este peligro trae grandes consecuencias. La desobediencia trae un peligro. Se atribuye a menudo a la codicia que ellos tuvieron y los riesgos que ellos iban a tener a futuro, el sufrimiento que ellos iban a llevar, ¿verdad? Vemos entonces que se manifiesta nuevamente la generosidad de Dios ante la herencia para con José, son muy parecidos los nombres, ¿verdad? Y él tenía, bendito Dios, una ubicación estratégica en el centro, las tribus y la media tribu, pero también nos enseña las consecuencias de desobedecer y de la comodidad, porque de repente decimos, bueno, ya estamos establecidos, es momento de descansar, no siguieron peleando y a futuro pues los enemigos toman ventaja de todo esto ante ellos, ¿verdad? Estamos, gracias al Señor, en el día número 103. Gloria sea al Señor. Nos corresponde leer el capítulo 17 y 18 de Josué. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echaron también suerte para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, el padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, y los hijos de Isequín, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca, y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eliezer y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad
entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetach, que está frente de Siquén, y va al sur, hasta que los que habitaban en Tapúa, la tierra de Apúa, fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betet-Seán y sus aldeas, y Ebleán y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, los moradores de Taacnac y sus aldeas, y los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros, gloria a Dios, este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Capítulo 18. Territorio de las demás tribus. Todas las congregaciones de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo les envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a tus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos
varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorrer la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra de los hijos a los hijos de Israel por sus porciones. Y sacó la suerte de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio a ella quedó entre los hijos de Judá y de José. Fue el límite de ellos al lado del norte del Jordán, que sube al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir desde el desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de luz, al lado de la luz, y es Betel, y desciende a Tarot Adar, al monte que está al sur de Bet-Jorón, de la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Jorón, al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es del extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinón, que está al norte en el valle de Rafaim. Desciende luego al valle de Hinón, al lado del sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, de ahí Gelitot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Bohán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está al frente de Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado de norte de Bet-Juglá, y termina en Abía, al norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Jogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Avin, Pará, Ofra, Kefar Jaomoni, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpael, Taralá, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Gloria sea al Señor. Pasamos ahora a leer en el Nuevo Testamento. Continuamos con el libro de los Hechos. Vamos a revisar qué leímos el día de ayer. Leímos el capítulo 13 para la gloria del Señor. Y aquí marca un inicio de bendición, un inicio de los viajes misioneros de Pablo, comisionado por la iglesia de Antioquía, bajo la dirección y revelación del Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cada uno de nosotros estamos acá con un propósito de adorar al gran Rey y servirle en diferentes áreas. Y como Él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Él lo tenía destinado para hacer bendición a los gentiles. Y empieza esta nueva etapa de la vida misionera de Pablo. Bendito Dios. Entonces vemos del capítulo 13, versículo 1 al 3, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo. Qué lindo, hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo sea que revele. Entonces tenemos éxito. Entonces nosotros no estamos inventando,
ni asignando humanamente, sino que el Espíritu Santo va guiando y Él lo continúa haciendo. El Señor nos sigue hablando, nos sigue mostrando la ruta a seguir, sus propósitos, sus tiempos, sus sazones. Todo el Señor lo va permitiendo y nos va ayudando en este caminar y en el trabajo en la obra. Bendito Dios. Entonces, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo, que luego se llama Pablo, para la obra misionera en la iglesia de Antioquía. Y se ve ahí, hermanos, el liderazgo y cómo la iglesia unida iba avanzando en poder compartir el evangelio. Gloria a Dios. Empieza la misión en Chipre y hay confrontación. Viajan ellos entonces a Chipre. En Pafos, Pablo confronta a un mago, Elimas. Llega a un lugar, hermanos amados, donde estaba un varón, Sergio Paulo, que era, dice la palabra del Señor, procónsul. Y él tenía, hermanos amados, el deseo de escuchar la palabra, pero este mago, Elimas, se oponía. Se oponía de tal manera, hermanos amados, que Dios usa a Pablo para dejarlo ciego, porque así en oscuridad estaba su corazón. Entonces Dios permitió que se develara, que así como estaba oscuro en tinieblas su corazón, su vista física, su vista literalmente fue quitada. Y al ver esto, este procónsul, él cree en la palabra del Señor, ve el poder de Dios. Que era un procónsul, hermano, era un alto funcionario de la antigua Roma, era, hermanos amados, una persona que tenía autoridad militar, autoridad también judicial y autoridad política. Procónsul en sustitución del cónsul, ¿verdad? De una región muy amplia. Bendito Dios, en lugar del cónsul, él fungía sus obligaciones, sus funciones. Y vemos, hermano, cómo Dios tiene misericordia de todas las almas, estén en los puestos altos, digamos, terrenalmente hablando, políticamente hablando, en donde quiera que estén las personas, tanto del rico como del pobre, como del letrado, como de la persona que no tuvo oportunidad. Hay un alma que salvar y nosotros tenemos que disponernos donde el Señor nos mande, porque Dios sabe a qué sector, a qué comunidad, a qué región geográfica nos ha enviado el Señor para predicar su palabra, que conozcan a Jesucristo, que conozcan la verdad, que conozcan el camino para llegar al Padre, para llegar al cielo, que es Jesucristo. Amén. Lo importante es que las almas se salven. Bendito Dios. Entonces, vemos, gloria sea al Señor, donde también Dios usa a Pablo a predicar en una sinagoga. Bendito Dios, trazando una historia nueva, hermanos amados, en lo que es el avance del evangelio. Iban ellos compartiendo donde el Señor los ponía, donde el Señor los mandaba. Ellos compartían tanto a grupos grandes como individualmente. Vemos que en la sinagoga estaban reunidas muchas personas, amados hermanos, y ellos, hermanos, creyeron al mensaje. Ellos declaraban, hermanos, y es impresionante cómo Dios le dio la habilidad de poderles empezar desde las escrituras, cómo ellos también como nación fueron formados, cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo estaban también las promesas hechas acerca del Mesías, que venían ya los profetas, los patriarcas esperando, anunciando, hermanos amados, y cómo todo se cumple en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ante lo cual al oír todo el evangelio, las personas creían y se volvían a reunir. Pero ¿qué pasó esto? Bendito Dios, muchos gentiles se convirtieron también, aceptan el mensaje, pero los judíos se pusieron muy celosos y esto provoca una persecución a Pablo y a Bernabé y querían, hermanos amados, expulsarlos, querían hacerles daño, pero Dios en su gran misericordia seguía haciendo que ellos tuvieran fuerzas para seguir cumpliendo su rol y seguir anunciando el evangelio. Gloria sea al Señor. Se cumple en esto, ¿verdad? La declaración que Dios hace, que Pablo y Bernabé serían luz a las naciones, porque Jesús es la luz del mundo. Bendito es el nombre de Jesús también. Vemos un cambio que hubo. Juan Marcos abandona el grupo en Perge y regresa a casa, y esto genera un conflicto.
entre ellos. Realmente a veces van a haber diferencias entre consiervos, entre siervos, entre las ovejas, entre los ministros, pero hermanos amados, a paz y a santidad nos ha llamado al Señor. ¿Y cuál es la receta? Perdonar y reconciliarnos y seguir adelante. Es en la iglesia, es en el servicio, es en el caminar que vamos aprendiendo a tolerarnos unos con otros, a amarnos unos con otros, a perdonarnos, a pedir perdón y a volver a empezar como hermanos en Cristo que somos. Bendito Dios. Entonces vemos acá en este capítulo la expansión del cristianismo más allá del judaísmo tradicional que estaba en aquellos tiempos. Bendito Dios, y va llegando la bendición a más lugares, a más territorios. Ellos iban avanzando con la luz de Jesús, siendo sal, siendo luz, anunciando la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Amén. Diciéndoles arrepentíos y convertíos. Y el mensaje sigue siendo el mismo ahora. Arrepentíos y convertíos de nuestros pecados. Amén. Vamos a leer el capítulo número 14 así. Siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honramos su santo y precioso nombre. Amén. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se alzaron a afrentarlos y a apedrarlos, habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Pablo es apedrado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, fácilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad.
Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, así damos gracias y gloria al Señor por permitirnos un día más avanzar en la lectura de la palabra. Les invito a que meditemos en lo que hemos leído con la ayuda del Espíritu Santo. Pidámosle que Él nos enseñe, que nos siga moldeando, que nos siga ayudando, que perseveremos, hermanos. Estamos en tiempos de guerra, en tiempos de aflicción, y nuestro refugio santo y perfecto y poderoso es nuestro Dios. Qué bendición, hermanos amados, cuando leemos la palabra, tomamos fuerzas, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en el Señor. Aprendemos a reposar en Él, a rendirnos completamente a Él. Él sabe qué es lo que ha de hacer con nosotros y sus propósitos, según la palabra, son de bien y no de mal. Son eternos y maravillosos. Pongamos nuestra mirada allá arriba. Esto pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en Él estamos seguros. Refugiémonos en el Señor. Confiemos en Él, que Él nos sustentará, Él nos guiará, Él nos proveerá. Así como Él guardó a su pueblo cuando estaba en Egipto de la mayoría de las plagas, mientras Egipto estaba siendo azotado, los egipcios con plagas, con pestilencia, con mortandad, con granizo, con tantas cosas. Su pueblo estaba en Gosén, gozándose de la protección de Dios, gozando del beneficio, del favor, de la gracia, del amor y la misericordia del Señor. Si nosotros confiamos en Él, Él hará para la gloria y honra de su nombre. Así que, hermanos, les motivo, venzamos todo obstáculo, dispongámonos, confiemos que Dios nos va a dar la fuerza, confiemos que el Señor toma control de cada detalle. Él sigue sentado en su trono. Bendito Dios, y en Él estamos seguros. Dios le bendiga, le guarde. Hasta aquí nos vamos a quedar, y si Dios nos permite, continuamos el día de mañana para la gloria y la honra de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Gracias al Señor. Amén.